Bienvenidos a este episodio del podcast que hemos creado en alianza entre el CEMARIN y la Universidad del Norte para el Decenio de las Ciencias Oceánicas. Hoy hemos querido enfrentar un reto, ¿cierto?, que tiene que ver con las oportunidades que tenemos para Colombia y para toda la región con respecto a las problemáticas costeras, específicamente los problemas de erosión, pérdidas del territorio, pérdidas de biodiversidad y cómo se relaciona eso, por otro lado, con los servicios ecosistémicos. Pareciera que son como preguntas contrarias, o sea, por un lado pérdidas, problemáticas y por otro lado servicios ecosistémicos. Pero eso es lo que vamos a tratar de abordar hoy en nuestra conversación. Para ello tenemos invitados a dos amigos, investigadores con excelente trayectoria y que nos van a ayudar a ver esto desde dos mundos y desde dos ópticas complementarias. Primero tenemos el gusto de presentar a Rodolfo Silva. Rodolfo es ingeniero oceanográfico, investigador de la Universidad Autónoma de México. Tiene gran experiencia, muchos cargos, ha impulsado muchas iniciativas en la región y he tenido el placer de colaborar con él en muchos proyectos. Rodolfo, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y sobre todo a la gente que escuche cuál es nuestra opinión, nuestra visión al respecto, que simplemente es un foco dentro de todo un escenario. Muchas gracias, Andrés, un placer. Gracias, Rodolfo. Igualmente tenemos como invitada a la profesora Adriana Santos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, es la directora de la sede, investigadora también CEMARIN y muy conocedora desde otro ámbito, es bióloga marina, doctora en recursos acuáticos pesqueros y desde su experiencia justamente con los recursos acuáticos, con la pesquería, con los servicios ecosistémicos, queremos complementar esta mirada. Adriana, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en este espacio. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial al doctor Rodolfo. Un placer encontrarnos en este espacio para compartir lo que venimos estudiando, que venimos aprendiendo, lo que venimos proponiendo, porque tenemos grandes retos en el tema de la erosión costera, de los servicios ecosistémicos, de los recursos pesqueros. Gracias, Andrés. Agradecemos el acompañamiento que nos hace la profesora Adriana Santos, dado que desde las islas de San Andrés y Providencia la conexión no siempre es la mejor, pero ella muy amablemente ha buscado la manera de acompañarnos el día de hoy. Así que si tenemos algunos problemas de conexión, pues lo entenderemos, pero agradecemos que esté en este espacio el día de hoy. Bueno, entonces ya vamos a entrar en materia. Estaba hablando yo de los problemas costeros, de la erosión costera, de los servicios ecosistémicos y como esa aparente dicotomía o esa contrariedad que hay entre las problemáticas que cada vez son más grandes en los océanos y las costas y la posibilidad de conservar esos recursos porque por otro lado nos ofrecen unos servicios ecosistémicos. Ya, digamos, quisiera que abrirles como la pregunta general para los dos, que me contaran un poquito desde esa perspectiva de contradicción que puede haber entre problemáticas cada vez más grandes y retos y oportunidades. ¿Cuáles creen ustedes que en esta década de las ciencias oceánicas que iniciamos serían esos retos más importantes para conciliar esos dos mundos? O sea, crecimiento, desarrollo, retos, problemáticas versus oportunidades que nos ofrecen los mismos ecosistemas. Entonces, muy general la pregunta, pero para motivar al público en estos dos puntos. Quisiera empezar entonces con las mujeres. Profesora Adriana Santos, ¿qué me puede opinar al respecto? Bueno, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta gigante que nos hacemos. Por un lado, tenemos importantes, digamos, recursos en la base natural que articulados en espacios que interactúan en los ecosistemas, pues nos dan una serie de servicios y beneficios que nosotros como comunidad, pues hemos pasado esa línea.
Y los retos son enormes porque el balance es muy crítico a nivel mundial. Si uno mira cifras de muchas fuentes, los balances son muy negativos. Si uno mira el tema de biodiversidad, pues las poblaciones vienen cayendo en caída estropitosa, lo mismo que todo el índice de biodiversidad mundial. Y esto pues es una alarma que las fuerzas que le estamos metiendo, como toda la transformación de los hábitats, la contaminación, la sobrepesca, las bioinvasiones, el cambio climático, pues ha desbordado ya que muchos estudios nos revelan que más del 50% o 60% de esos bienes y servicios ecosistémicos están degradados y no son sostenibles o no va a haber punto de retorno. Entonces, lo que debemos hacer justamente es cambiar este modelo de desarrollo que tenemos tan absurdo, basado en ese impacto tan grande donde no equilibramos nuestras acciones. Entonces sí creo que tenemos que hacer procesos más integrales entre nosotros mismos, en los investigadores, ya digamos la gran lección es tenemos que hacer procesos no solamente de las ciencias biológicas o ingenieriles, sino la parte social, la parte política de derechos, ¿cierto? Un poco como la económica, cómo hacemos mejores equipos que planteemos mejores soluciones de manera integral. Bueno, muchas gracias, profe Adriana, por esa primera anotación que nos haces y nos pones entonces un elemento muy clave, son los umbrales de desarrollo y la tolerancia que tienen los sistemas frente a ello. Entonces, le doy la palabra a Rodolfo. ¿Cómo quisieras complementarnos, Rodolfo? ¿Cuáles son esos retos que tú ves para Colombia y la región, digamos tú desde esa visión mexicana y regional? Que tenemos. Digamos que ya Adriana nos pone cambiar ese modelo de desarrollo y cambiar esos umbrales de explotación de los recursos. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Mira, yo creo que uno de los temas que debemos de cambiar es la manera en cómo nosotros percibimos el ambiente, en cómo visualizamos el funcionamiento de cualquier sistema. Y puede ser en este caso en particular los ecosistemas marinos o los marinos terrestres, para ser más precisos. Pero mira, cuando algo funciona, realmente lo damos como un hecho, lo damos como un valor agregado y no estamos revisando por qué y cómo está funcionando y si en un momento dado la pendiente nos empieza a cambiar. Es realmente hasta que estalla un problema que queremos abordarlo, cuando ya tenemos erosiones, pérdida de servicios ecosistémicos, cuando tenemos sobreexplotación del medio y muchas veces hemos llegado a puntos de no retorno, con los cuales ya es propiamente en escala y al alcance humano muy difícil de darle. Entonces, es como para mucha gente, una persona que tiene en su casa diario el agua potable, por ejemplo, en Medellín, y lo abre, lo da por un hecho, y realmente se preocupa por el agua el día que abre la llave y no sale agua o sale contaminada. Y entonces nunca se puso a pensar todo lo que implica el que llegue a su casa el agua potable. O sea, desde el tema, podríamos decir, desde la precipitación, infiltración, escurrimiento superficial, subterráneo, y que llega a un sitio donde la acumulas, que tiene que llegar sin que esté contaminada, que en su camino fue proporcionando otros, digamos, servicios para que va haciendo la conectividad, que ésta se capta, se trata y se lleva, y luego se tiene que volver a tratar. Todos estos procesos muchas veces no los vemos y nos enfocamos mucho en lo que son los síntomas y no las causas. Es síntomas que no tengo agua, el síntoma es que tengo erosión costera, pero todo ese camino lo perdemos. Y creo que es una de las cuestiones que sí deberíamos de trabajar más en América Latina. Colombia es uno de los países más biodiversos que tiene el planeta. Sin embargo, mi pregunta es, ¿cuánta gente está trabajando en estudiar cómo funcionan y cómo tienen esos equilibrios, esos ecosistemas que además ocupan un espacio muy pequeño? Y si alargamos nuestra visión, hay muchísimos ecosistemas ahí en muy poco espacio. Y realmente cómo ese conocimiento lo llevamos a la gente que tiene que estar dando soluciones. Esa parte no la estamos haciendo ni en Colombia, ni en Brasil, ni en México, ni en muchas partes del mundo. Es muy extraño, incluso hasta en el primer mundo. Normalmente nos enseñan a detectar problemas
y abordar problemas, pero no a cómo evitarlos. Entonces creo que esa es la manera en que yo veo que deberíamos de estar cambiando, cómo formamos nuevas generaciones y cómo los que ya no somos de las nuevas generaciones cambiamos de foco. Muchas gracias, Rodolfo. Qué buena apertura. O sea, los dos han dado dos visiones muy complementarias y sobre todo, Rodolfo, desde este último punto que tocas, desde la ingeniería también, ¿no? Desde tu formación como ingeniero, en las que nos forman justamente para resolver problemas y no para entender esta visión holística de los recursos mucho antes de que los problemas ocurran. Entonces, bueno, yendo ya específica a algunos ejemplos, quisiera darle la palabra a la profesora Adriana para que nos cuente un poco sobre su experiencia en un sistema complejo como es el archipiélago de San Andrés y Providencia, con todos sus cayos y sus islas, y con un evento natural, pero que al no estar preparadas las poblaciones, de alguna manera, pues los problemas se vuelven más complejos. Acabamos de tener un evento extremo como fue un huracán, el huracán Eta y Iota, que devastaron prácticamente Providencia. La pregunta para la profe Adriana es, Adriana, dinos cuál fue el rol o cuál puede ser el rol de esa barrera de coral frente a estos eventos y frente a la capacidad que debería de tener pues un sistema insular para recuperarse de manera integral, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Por qué es importante esa barrera de coral? Para que nuestra audiencia lo entienda. Muy interesante la pregunta porque nos permite retomar varios elementos de lo que sucedió en noviembre 2, que fue el huracán ETA, que pasó por la isla de San Andrés principalmente, ¿cierto? 14 días después pasa el huracán Iota por la isla de Providencia, 30 kilómetros con vientos de 255 kilómetros por hora. Ahí pues el impacto fue enorme y había un temor profundo, digamos que digamos, las pérdidas de vida humana fueran a un nivel, digamos, grave, muy grave, pero allí solamente fueron 4 personas fallecidas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hizo que las personas, no, digamos que no hubiera sido un desastre de magnitudes inconmensurables, pues, en tema de pérdida de vidas humanas? Solamente 4 personas, que es realmente poco para la fuerza y el viento, que fueron más de 12 horas de agua intensa y a una fuerza enorme. Ahí seguramente que la hidrodinámica y la barrera jugó un papel fundamental para detener gran parte de esa ola, pero los vientos eran tan fuertes que la gente decía, llovía agua salada en todas partes de una magnitud por mucho tiempo, ¿cierto? Por eso cuando uno observa lo que pasó después, lo que quedó era una vegetación, el bosque seco quedó totalmente quemado, o sea, otro ecosistema que sufrió un gran impacto. Estos ecosistemas, el de bosque seco, el de manglar, el de la misma arena, pues sufrieron unos impactos enormes. Y los estudios que se han realizado muestran que el arrecife probablemente solo sufrió impactos en un 20%, pero cumplió una función fundamental, una protección natural. Y eso es muy importante. Mientras que el manglar sí, los estudios habían hablado de un 80% de pérdidas. Ayer que tuvimos reunión con un experto en el tema, el profesor Jairo Medina, decía que es más casi del 95% de pérdida de todos los árboles de manglar. Eso pues va a ser una pérdida enorme. Entonces hay unos impactos a nivel natural de esa base que protegió a toda esa comunidad, ¿verdad? Al mismo tiempo que discutíamos con otra experta, la profesora Ana Isabel Márquez, que también es parte del CEMARIN, cómo las personas sobre todo los hombres, los pescadores que tienen, digamos, esas destrezas para moverse en el mar en una tormenta, pudieron amarrar las cosas para que no lo golpearan, pudieron amarrarse ellos mismos, por ejemplo, en Santa Catalina. Todos estos hombres lograron salvarse y salvar sus familias es por esa condición de hombres de mar, ¿cierto? Que están atentos, que están entrenados para este tipo de cosas. Entonces creo que eso ha sido fundamental y ha sido muy importante para entender un poco más esas lecciones que nos dejan estos hechos y la función vital de estos ecosistemas. Muchas gracias, profesora Adriana, por su intervención. Más adelante vamos a retomar justamente el elemento que tú nos tocas de la barrera y la conexión con los manglares, de cómo podemos llevar estos mensajes a tomadores de decisiones, a empresarios, a inversionistas, para que realmente se valore este proceso. Pero entonces quisiera alimentar la discusión con Rodolfo
frente a una acción muy concreta que nosotros venimos del mundo de la ingeniería, yo soy ingeniero civil también, ingeniero costero, y con Rodolfo hemos colaborado en algunos proyectos y vemos que en los últimos años, justamente cambiando este paradigma que Rodolfo planteaba y esto de los servicios ecosistémicos que nos presenta la profesora Adriana también, un cambio en la manera como abordamos los problemas de erosión costera. Y entonces la pregunta es, expliquémosle a la gente qué es eso de soluciones costeras basadas en la naturaleza o soluciones verdes, o sea, o híbridas, o sea, ¿qué es eso, Rodolfo? Mira, la primera cuestión es que debemos de reconocer que en algún momento dado los ingenieros perdimos esta visión de que un sistema natural normalmente crece, o sea, se empieza a establecer con el crecimiento, con la maduración y luego la renovación del mismo sistema. Y probablemente esa es la parte que a muchos no nos gusta ver porque nos genera incertidumbre. Y ahora retomando el tema de huracanes, por ejemplo, el tema de huracanes es muy importante para el establecimiento o para la existencia de ciertos ecosistemas. Nos permite la renovación. Además que nos permite en un momento dado el que estos ecosistemas se vuelvan estables. Parte de lo que hacemos en ingeniería, digamos, como que tenemos muchas visiones diferentes, pero las podríamos separar en dos partes. En una es, por ejemplo, para tratar de hacer uso en beneficio de algo, o la otra es para tratar de resolver un problema existente. Esa es normalmente como las dos visiones que tenemos. En la primera visión que tenemos es, por ejemplo, parte de lo que tenemos que ver es, que es muy importante, es el ser humano o el ingeniero lo que tiene que empezar ahora es mimetizar lo que son funciones naturales y tratar de ir con el flujo de la misma naturaleza. Entonces, por ejemplo, si de lo que se trata es de tratar de restaurar, o sea, de buscar de restaurar arrecifes coralinos, tenemos que buscar estructuras rígidas donde se puedan establecer de acuerdo a las características del material de rugosidad, pH y demás, no sé, pólipos, y a partir de ahí que se empieza a generar, a acelerar el proceso de restauración de un arrecife coralino. Diferente es si lo que intentamos es restaurar una playa y a lo mejor lo que hacemos es reciclar arena o acelerar el proceso que tendría. Pero algo que es muy importante en esto, en las soluciones basadas en la naturaleza, es que el resultado es una consecuencia, no es un objetivo. Y pongo el caso, por ejemplo, si lo que buscamos es protección costera a través de arrecifes de coral, que parte de lo que tenemos que hacer es empezar a ver qué calidad de agua necesita. Y entonces a lo mejor lo que se requiere es hacer tratamiento de aguas residuales para que no estén afectando los ecosistemas, bajar la turbidez, tratar de restaurar o acelerar el proceso de los pastos marinos, de la playa, del mangle, y que como resultado los corales puedan tener las características necesarias para que se puedan establecer. Luego podemos ayudar a que crezca, pero es el resultado, no es el objetivo. Eso es uno de los temas. Y otra de las cuestiones que creo que hay que volverlo a acentuar, yo no sé en qué momento se empezó a perder el tema de identificar, por ejemplo, esto de lo que sucede con un fenómeno crónico y lo que pasa con un episodio. Pongo el caso de un episodio y hago la analogía que podrá hacer con un huracán, pero, por ejemplo, uno de los temas importantes, una persona y se rompe, por ejemplo, una pierna, o tiene un daño en una pierna. Si esta persona al final de ese proceso no es capaz de recuperar sus funciones, lo que puede hacer la ingeniería es tratar de mimetizar parte de esas funciones una vez que se reconozca. Lo ideal sería que después de un evento crónico, la misma naturaleza o el mismo ser humano, por ejemplo, con esto, con un poco de ayuda de una férula y demás, que temporalmente podamos acelerar los procesos y tratar de regresar, digamos, a esta tendencia natural que tendrían esos ecosistemas. Esa es la parte donde sí estamos, creo que, trabajando bastante bien. La que nos está costando mucho trabajo es cuando los fenómenos son crónicos, como un tema de que empieza a aparecer un cáncer.
Si el cáncer lo detectas en las primeras etapas, pues vas a tener mucho éxito. Lo que pasa es que no tenemos sistemas de monitoreo necesarios como para detectar si empezamos a tener estas desviaciones. Y nos sucede en las costas con el tema de las erosiones, pérdidas de ecosistemas y por ende de todos los servicios que prestan estos servicios, que ya cuando queremos actuar ha avanzado mucho el cáncer. Y entonces, cuando se puede actuar, sale muy caro. Cuando, pero en muchas ocasiones hemos llegado a puntos de no retorno. Puedo poner el caso de México, por ejemplo, Cancún, Acapulco, pero lo mismo me podría ir al tema de Colombia. Por ejemplo, parte de la costa en Cartagena. Han llegado a puntos de no retorno o han llegado a puntos que tratar de recuperar el funcionamiento natural de los ecosistemas es propiamente inviable desde el punto de vista social y económico. Entonces, es donde ponemos este balance. Esta parte hay que ir como la medicina, hay que ir trabajando en la medicina preventiva, pero no nos podemos olvidar de la medicina correctiva. Entonces, es como de los dos mundos con los cuales intentamos, con un concepto muy grande, es un paraguas enorme, el concepto de infraestructura verde. Ahí caben las soluciones basadas en ecosistemas, como en el otro extremo nos podríamos ir al desmantelamiento de infraestructura y devolverle a la naturaleza lo que le corresponde, que sería, digamos, como que el otro esquema y que la naturaleza empiece a encontrar su nuevo equilibrio en estos sistemas, pero sin ya meterle presión. Entonces, creo que son parte de los cambios de paradigma que necesitamos hacer, pero también creo que es importante decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos retomando cosas que se nos habían olvidado. Han tenido, yo sé, que charlas con energías renovables. Estamos retomando algunos conceptos que existían antes de la era industrial. O sea, todo el tema del aprovechamiento de las energías eólicas, marinas, hidráulicas, eso sí, viene con el mismo ser humano, el desarrollo del ser humano. Simplemente se nos había olvidado o nos habíamos ido por la fácil. Las soluciones basadas en ecosistemas y todo esto, no es, el término es ahora chic, es nuevo, pero el concepto existe. Y si no, los invito a leer literatura sobre ecología del siglo XIX y se encontrarán, por ejemplo, de Man and the Nature, que ya se habla de esta parte y no era la primera vez porque retoman literatura de la Edad Media. Entonces, es simplemente cómo retomamos estas partes que se nos han olvidado, que hemos obviado en esto para tratar de evitar. Eso sería como un pequeño resumen. Quisiera ir cerrando, ya porque este conversatorio podríamos aquí, los temas son tan grandes y tan profundos que podríamos extendernos mucho, pero para ir cerrando y dejarle un mensaje a las personas que nos siguen, a nuestra audiencia, hay dos mensajes que quisiera, pues dos preguntas que quisiera hacerles. La primera de ellas es que tuvimos una entrevista con el profesor Raúl Medina y con la profesora Elvira Alvarado abriendo estos podcasts sobre el decenio de las ciencias oceánicas y nos decían que históricamente, digamos, era una deuda crear un decenio de las ciencias oceánicas, o sea, pensar 10 años donde las ciencias del mar y de la costa fueran protagonistas. Pero a la vez nos decían, estamos pensando en mitigación, que es lo mismo que hablaba Rodolfo, lo mismo que hablas tú, y no en cambiar los modelos, no en adaptarnos. Entonces, ¿qué mensaje le podemos dejar a esos tomadores de decisiones, a esos empresarios que son los que invierten en los territorios, de por qué invertir en soluciones basadas en la naturaleza? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué los tomadores de decisión tienen que hacer una política y poner presupuesto de política pública para conservar, proteger estos ecosistemas? Y la pregunta es muy amplia, pero también qué les decimos a los jóvenes como mensaje final de si estamos en el camino correcto y cómo dejarles ese legado a ellos. Entonces, voy a empezar con Rodolfo y luego Adriana. Rodolfo. Mira, el primer mensaje que yo creo que mandaría es, estamos hablando, por ejemplo, de ecosistemas que hasta presumimos que son únicos.
Estamos hablando de una gran biodiversidad en muy poco espacio, muy cambiante. Y yo lo que hasta el momento creo que no se ha valorado bien es por qué tener soluciones estándares o soluciones importadas a sitios que tienen unas características muy particulares. O sea, Colombia, que es uno de los sitios que a mí me llama mucho la atención. O sea, tú puedes ver, por ejemplo, en una parte de su costa, desde la Sierra de Santa Marta a que llegas a la costa, qué tan cambiantes son los ecosistemas. Y te puedes ir a San Andrés y en qué poco espacio puedes tener desde corales hasta mangles. Entonces, el tema de tener, digamos, modelos económicos, modelos de formación de recursos humanos, de manejo, de gestión, que están adaptados a otras condiciones. O sea, tú lo que no puedes llegar es con un barco pesquero de Noruega y meterlos en los arrecifes de coral y llevarte todo el mero, porque en el momento que te lleves todo el mero acabaste con el ecosistema ahí. La manera de gestionar debe de estar más abocada a ella. Coincido con la profesora Adriana en el tema totalmente. Hay que trabajar con los recursos locales, por tratar de resumir lo que dijo. Y si los recursos locales, particularmente los humanos, no son los más adecuados para estar en este mundo globalizado, hay que tener colaboración y hay que formar los recursos en la zona, hay que irlos adaptando, pero lo que no puedes estar haciendo es todo el tiempo de traes a la empresa holandesa y a la empresa española y al consultor mexicano para que te resuelvan los problemas que no viven. Entonces, hay que aprender de ellos, cómo lo resolvieron, hay que empezar a tener ligas, pero tienes que resolverlo con recursos completamente locales. Y no se nos olvide que en el extremo las medidas de control o de uso, o sea, control de plagas, control de depredadores o el uso excesivo cuando llegamos a los puntos no retorno, normalmente nos llevan al colapso. O sea, y lo que empezamos, el concepto de medidas adaptativas, que es muy viejo. Esto es el tema de, por ejemplo, en las épocas de reproducción, dejar a ciertas especies tranquilas y quietas, y luego cuando viene la época donde ya han madurado, tomar una proporción de eso y luego dejar que se reproduzcan, pero lo que no puede es estar todo el tiempo manteniendo la misma presión. Y cada ecosistema, cada sitio tiene sus particularidades. Entonces, si empezamos a ser conscientes de ello, podemos empezar a detonar esta cultura de ir a las causas y no ir a los síntomas, ir a las soluciones que nos permitan desde el corto plazo generar los puentes para tener un mejor largo plazo, pero pensemos que también ese mejor largo plazo no es solo dejar un mundo mejor para nuestros hijos, nietos, es dejar mejores nietos, hijos, para tener ese mundo mejor en el futuro también. O sea, implica trabajar en el medio ambiente, trabajar con la sociedad, trabajar con el todo. Sería el mensaje que les enviaría. No dejen de invertir en educación, formación de recursos humanos, en monitoreo y por ende vendrán las soluciones que tengan que implementar de acuerdo a las circunstancias. Eso sería esencialmente mi mensaje. Gracias por la invitación, ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias, Adriana, por habernos acompañado. Mi nombre, para que lo recuerden, es Andrés Osorio, soy profesor en la Universidad Nacional de Colombia, director del Centro en Excelencia en Ciencias del Mar Semarín, y este es un podcast que hemos creado en alianza con la Universidad del Norte para promocionar las ciencias del mar y la década de las ciencias oceánicas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio e invitamos a nuestra audiencia a que nos sigan siguiendo en otros episodios que vamos a tener más adelante. Muchas gracias.